Buenas noches, Asa. Bienvenidos a el tercer episodio de este podcast, que este sí es el de veras. El tercer episodio que para ustedes va a ser el primer episodio, ya que hemos tenido varios prueba y error y por alguna razón pues no se ha logrado dar, pero aquí estamos con su podcast Kiev. De fondo suena Prófugos de Soda Stereo, de la versión en vivo de la gira Me Verás Volver del 2007, que ya se ve cada vez más lejos esa fecha, 2007, bueno. Hoy fui a la vacuna y me sentía como en un concierto de Zoé hace 12 años, 13. En Toluca. Sí. Valga decir. Para que nuestros podescuchas sepan que esto está siendo grabado desde la ciudad de Toluca. Y hoy nuestro compañero Carlos, a quien les presento con un gran gusto, admiración, respeto y cariño, se puso la segunda vacuna contra el COVID-19. ¿Qué pasó, Carlos? Pues aquí andamos, Aquí andamos, Asael. Te regreso las flores y la cortesía. Igual sobra decirte mi admiración, el respeto que te tengo. Y sí, la segunda dosis. Aquí estamos, me está yendo mejor que la primera. ¿Cómo sentiste la primera? La sentí tanto como cuando mi equipo pierde una final. ¿A qué equipo le vas? Al Chorizo Power. Al Chorizo Power. ¿Al Toluca? Claro, ¿acaso hay otro equipo en este país? Pues yo no soy muy fanático del fútbol, pero pues de joven sí le fui al mejor equipo que ha existido en México, que son las Chivas de Guadalajara. Papi. Bueno, en gusto se rompen géneros, pero es un gusto estar colaborando contigo. Es un proyecto que se creó hace un par de meses y pues esperemos qué tal sale. Pues mi intención, Carlos, es tener expresión, darle voz a algunas ideas que tenemos, plantear algunos aspectos que nos parecen interesantes y de alguna u otra forma pues generar un tipo de voz en la cual pues genere algo positivo o negativo de nuestra audiencia, lo cual al final pues nos viene valiendo mucho. Pero eso es bueno o malo. Bueno, porque tampoco quiero que en la calle nos estén señalando como los que están desinformando a la sociedad. bueno, es que el concepto de bueno o malo es un concepto humano. Entonces lo que para una persona puede ser bueno, para otra persona puede ser malo. Simple y sencillamente la libertad de expresión creo que es muy importante, se está llevando a cabo de alguna u otra forma chueco o derecho en México y pues estamos tomando estas libertades. Por cierto, ¿crees que tengamos algún problema con Soda Stereo por Pues, pasar su música de fondo? Lo único que puede pasar es que si en algún Es que yo tengo caso, malas anécdotas con Soda Stereo, si en algún dado caso que se pueda monetizar esto, pues como estamos ocupando el copyright, obviamente no los desmonetizarán. Entonces, porque ya me la hizo una vez Soda Stereo, se puede volver a cumplir. ¿Qué te pasó con Soda? Pues hablando del 2007, en la reunión del 2007, ¿has caído en la reventa? Pues sí, varias veces. ¿Pero te has llevado buenas experiencias en la reventa? Sí.
Pues yo no. Obviamente hay que hacer un énfasis que yo era un chavalo de 16 años con nula experiencia en eventos de tal magnitud. Yo los fui a ver a Soda Stereo en su regreso a Ciudad de México, en el antes llamado DF. Yo todavía le sigo diciendo DF. Papi, te vas a meter en problemas. Entonces, pues compré en la reventa para el primer día y tenía boleto para la segunda fecha. Y pues resulté bailado por un oficinista que supongo que no era un oficinista, que se aventó a la aventura de chicle y pega y pegó. Y pegó. No te entiendo. Pues te das de cuenta que, imagínate, situate como me ves ahorita, pero con 16 años sin bigote y con muchos kilos de menos. Ok. Y pues la euforia de que tus cuates llevan boleto y tú no, pero vas con la lana para comprar boleto. Y pues te llega un oficinista de esos de por ahí de la zona. Te dice, chavo, me sobra un boleto. Pues obviamente caes, ahora sí que de la vista nace el amor. Y pues me dejé llevar por su pinta de oficinista y me metió un super golazo con unos boletos de fútbol. ¿Cómo? Pues resulta que se lo compro y me dice, pero me lleva a un lugar alejado de la muchedumbre y me dice, toma, le doy la lana. Ajá. Y me dice, pero dice, ahorita vete así, dice, porque si nos ven aquí, pues nos pueden llevar. Entonces pues me confiego hasta la entrada y en la entrada, ¡ting! Tómala, güey. O sea, ¿tú nunca verificaste los boletos? No. ¿O no? Y yo no, y me quedé afuera a escuchar. O sea, pero en la entrada que... Pues o sea, me dijeron que era un boleto de fútbol. Entonces, pues supongo que a este cuate en algún momento le llegará su karma, ¿no? O le llegó. ¿Pero qué boletos de fútbol eran? ¿Quién jugaba contra quién? Me parece que era un boleto, imagínate, del América contra el Atlante. Partido irrelevante. Pero, o sea, ¿tú no te diste cuenta que ahí decía América contra la Atlante? No. Y hasta que llegaste ahí. Sí, porque el maestro de los boletos tiene... Tú que eres conciertero tienes que saber que Ticketmaster para todos sus eventos tiene el mismo tipo de boleto. A excepción del de la Fórmula 1. Ese sí es un boleto especial. Entonces pues caí redondito. Lo cual me dejó cierto malestar, pero ya después con el tiempo, cuando vas madurando, asimilas que tienes que perder. Entonces pierdes, pero le llega el karma a la gente. Entonces esperemos que le haya llegado su karma a este tipo. ¿Tú crees que ese personaje le ha llegado su karma? Debería, cabrón. No mames, no puedes jugar con los sentimientos de un chaval de 16 años. Esto me viene a recordar un tipo de epifanía. Ayer tenía una epifanía en mi casa. Recuerdo que estaba viendo las noticias y de pronto vi que hay acusaciones contra Gloria Trevi. Caray, ¿contra Gloria Trevi? Gloria Trevi. ¿En serio? ¿Contra ella? Entonces mi epifanía fue porque recuerdo que un mes atrás o semanas atrás platicábamos de la detención de Laura Bozzo. De la orden, ¿no? De la orden de aprehensión. De aprehensión, claro. No sé si la hayan detenido todavía o no. Y tú comentabas que
ya solo faltaba que agarraran a Gloria Trevi. Y que si pasaba eso, que si Gloria Trevi fuera detenida, de alguna u otra forma tú tendrías la respuesta de que verdaderamente Dios te está escuchando. Recuerdo bien esas palabras y por eso fue esa epifanía. ¿Crees que Gloria Trevi haya pagado ya sus karmas y que Laura Bozzo vaya a pagar sus karmas? Y no sé si me pudieras ampliar este aspecto, porque es una verbalización muy puntual la que tú haces respectivamente a Laura Bozzo y a Gloria Trevi. ¿Qué hicieron? ¿Por qué estás ofendido con ellas? En primera, porque pues Laura Bozzo vino a ridiculizar al mexicano, y pues evidentemente te deja ese malestar. Yo creo que no solamente yo, sino muchos de los que nos están escuchando en este momento, pues yo creo que tienen que estar sumamente contentos con ese tipo de noticias. Y la otra, pues me da mucho coraje porque me doy cuenta que el mexicano tiene memoria corta, o que le gusta ver las cosas a su conveniencia, ¿no? Porque resulta que Gloria Trevi, después de ser comprobado por las leyes internacionales y las mexicanas, pues fue una corruptora de menores. Entonces, después viene toda esta parafernalia donde entra la televisión, entra en sinfín de cosas, y pues la pone en libertad, y resulta que ya en libertad pues se cobija con la comunidad, o se empieza a identificar con la comunidad LGBT y anexas. Y entonces tal parece que la gente empieza a olvidar sus fechorías y empieza a decir, y se soltó el cabello y se salió a la calle, ¿no? O sea, ¿tú crees que no hay un cumplimiento o no hay justicia en ese tipo de actos para ti? Pues a lo mejor se le ¿cómo te puedo explicar? A lo mejor la gente se le olvidó de la noche a la mañana. A lo que me pone en esta situación de que el mexicano cuando quiere recuerda y cuando no quiere se hace pendejo, ¿no? ¿Se pueden decir groserías en este podcast? Claro que sí. Entonces pasa a la inversa, ¿no? Porque normalmente la gente hace cosas que son buenas y resulta que siempre pesa más lo malo, ¿no? Y eso me hierve más la sangre, ¿no? Por ejemplo, Gloria Trevi tal parece que con su nueva oferta de atender las necesidades de expresión de la comunidad gay, ella sale como su portavoz, y tal parece que los delitos que ella hizo en el pasado se borraron. Entonces, ¿tú crees que de alguna u otra forma lo que está pasando ahorita con Gloria Trevi es el empezar a tener ese tipo de pago o de justicia o de karma, o de dharma o de karma que pueda estar pasando? O sea, espero de alguna otra forma. ¿Y qué estaría pasando? ¿Todavía tendrías tu respuesta? ¿Crees que Dios te está escuchando o no? Pues,
pues o sea, ya con el que voy a dar la estocada final es cuando me saque la lotería. Deja, compro el billete también, porque si no va a ser como esa frase, como esa historia de En busca de la felicidad del ahogado. Sí. ¿Me la puedes recordar, por favor, para los que nos están escuchando y no han visto esa película? Gran película con Will Smith, En busca de la felicidad. Recuerdo que venía caminando con su hijo, si no mal recuerdo, y el niño le pregunta a su papá si conocía una historia, y le empieza a contar la historia de una persona que estaba en el mar y le pedía a Dios que lo ayudara. Entonces hacía oraciones muy fuertes para que Dios lo escuchara, y de repente venía una lancha. En esa lancha venía una persona que le decía que lo podía ayudar, que lo podía sacar de ahí, a lo cual esta persona le decía que Dios lo iba a ayudar, que no se preocupara. Consecutivamente pasaban otro tipo de lanchas, otro tipo de personas, a lo cual este personaje les decía que pues Dios lo iba a ayudar. Muere, y cuando llega al cielo con Dios, pues le reclama, ¿no? Oye, ¿por qué no me ayudaste, no? Y le dijo, pues si te mandé un chingo de lanchas, ¿no? Y no supiste escoger esa ayuda, ¿no? Yo entiendo este tipo de metáfora, que muchas veces no se tiene que hacer lo que tú quieras, sino lo que se debe de hacer. Y aprender a leer entre líneas, ¿no? A empezar a ver los mensajes que traen el propio mensaje, ¿no? Pues ahí yo veo dos disyuntivas, porque en este ejercicio social yo creo que la mayoría de las personas no llega a entender el lenguaje, porque siempre cree que hay algo atrás de las palabras. Evidentemente siempre hay algo atrás de las palabras, pero sí, eso se alcanza a ver con los actos, no con lo que tú dices. Por eso lo que uno puede expresar también lo tiene que hacer, lo tiene que pensar y lo tiene que decir, y eso nos lleva a la congruencia. Por eso uno de los retos es el ser congruente. O sea, el ser congruente con lo que dices, con lo que piensas, con lo que haces y con lo que sientes. ¿Tú crees que hay mala onda de la gente cuando actúa con dolo, cuando no dice las cosas claras, cuando hacen lo diferente a lo que ellos aparentan? Yo creo que todos de alguna u otra forma sabemos, consciente o inconscientemente, que es correcto, que es incorrecto, que es negativo, que es positivo. El problema es que no sabemos ver, no sabemos desglosar ese tipo de emociones, ese tipo de congruencia. Entonces, pues ahí viene al núcleo del tema pasado, ¿no? Nos gusta hacernos pendejos, ¿no? Pues sí. Es parte de nuestra idiosincrasia. Pues yo creo que más bien es parte de nuestra programación que tenemos como seres humanos, porque muchas veces no conocemos nuestra propia biología, nuestro propio cuerpo, nuestra propia nuestra constitución. Ya que yo creo que si conociéramos más a fondo nuestra constitución, tendríamos mayores respuestas hacia los estímulos externos. Ya lo dicen grandes filosofías, por ejemplo, que si tú conoces lo pequeño, puedes conocer lo grande. ¿De qué forma se puede explicar esto?
Una persona se pone a contar los glóbulos rojos de la sangre, las células de la sangre, y aproximadamente hay 100,000 millones de células de sangre. Otra persona se pone a contar las células de los huesos, los osteocitos. Entonces resulta ser que son 100,000 millones de células de los huesos. Otra persona se pone a contar las estrellas, y en las estrellas se da cuenta que aproximadamente hay 100,000 millones. Entonces, en la explicación filosófica, si conocemos lo pequeño, conocemos lo grande, quiere decir que si yo me conozco, puedo conocer al exterior, y si yo conozco al exterior, puedo conocer mi interior. Por eso todas las personas no somos perfectas, todos tenemos cuestiones positivas, todos tenemos actos negativos, todos tenemos este tipo de ambivalencia ya programada, estimulada por el cosmos. En algún otro momento podríamos profundizar en este aspecto y explicar de qué está constitucionado nuestro cuerpo y por qué hay relaciones con ciertos aspectos cósmicos. ¿Crees que lo de...? Pero al final todos sabemos, todos decidimos que vamos a hacer un acto positivo o negativo. Lo hacemos muchas veces porque el 95% de nuestras decisiones están relacionadas con la emoción. O sea, el ser humano es emocional. Y pasional, ¿no? Apple, por ejemplo, sabe cómo manipular la mente del consumidor. Dentro de la naturaleza, las curvaturas que nosotros podemos ver, por ejemplo, en alguna mujer, ¿qué hace eso? Sí, nos vuelven locos. Sí, pero espérame, no te voy a hacer tan profundo. ¿Qué hace una curvatura a un ente Pronuncia, humano? la vuelve más... Principalmente lo que hace es llamar la atención. Por eso estas cuestiones curvas de Mach, que hacen que te llaman la atención. Ajá. O sea, tú diriges tu atención. Por eso las caderas de las mujeres, la mayoría de las personas no es que quieran ser morbosos, sino que fisiológicamente, biológicamente tendemos a voltear a ese tipo de constituciones de la naturaleza. Tú ves los iPhones, los teléfonos tienen esas construcciones. Por eso el Beatle, cuando pasa por la calle, sí, lo volteas a ver. es muy llamativo, güey. Entonces, si tú conoces esas partes internas de autoanálisis, de raciocinio, puedes conocer el exterior. Y al tú visualizar el entorno, el contexto social, piramidal, que se encuentra en este constructo social, pues vas a entender que si hay un cierto tipo de dharma o cierto tipo de karma. Decían que por una cosa, en este caso vamos a darle el concepto malo, por una cosa mala que hagas debes de hacer 10 cosas buenas. ¿Y funciona? Claro que funciona. El problema es que siempre dejas una huella. O sea, un acto positivo o un acto negativo siempre va a dejar una huella. Más el negativo, ¿no? Deja una herida, ¿no? Deja una cicatriz, deja una herida. Y lo positivo, ¿por qué no deja tanto efecto positivo en la gente? Pues sí deja acto positivo, pero lo que pasa es que el acto negativo que uno hace afecta a tantas personas que el acto negativo, el acto positivo muchas veces lo mantiene.
Entonces es estar fluyendo. Por ejemplo, Eso aplicó con Gloria Trevi y Laura Bozzo. por ejemplo, Gloria Trevi afectó a Sergio Andrade, afectó a las niñas, afectó a las familias de las niñas, afectó a un aspecto social en general. O sea, Me afectó, cabrón. Imagínate qué tan grande fue ese tipo de karma que ya se generó. Entonces, eso obviamente es una carga negativa muy fuerte. Como cuando mi karma chingó a 5,000 personas en el Metropolitan cuando Noel Gallagher canceló. ¿Chingó? Una vez tu hermano Iván, saludos Iván, a Playa del Carmen, pues de entre broma me dijo, no mames, güey, tu karma se chingó a 5,000 personas que iban a ver a Noel Gallagher, pero ibas tú, güey, y te los chingaste. Ajá. Entonces, pues claro que la negatividad deja una estela de, valga la redundancia, de vibras negativas que sí llegan a alcanzar a los demás, ¿no? A tu círculo cercano o no, o indirectamente, o a las 5,000 personas del Metropolitan, ¿no? ¿Pero qué pasó? O sea, ¿fuiste y lo canceló? Pues tal parece que le cayó mal la cena del día anterior. Entonces, como que ahí me siento más relajado en que no fui yo, no fue mi culpa. Bueno, pues puede ser, o sea, sí. No, oye, ¿no sientes que estamos haciendo un team como de estación de radio para gente adulta donde hay un güey que echa desmadre y un güey que habla en serio siempre? No. ¿Tú vendrías siendo como Toño Esquinca? Saludos a Toño Esquinca, la muchedumbre. ¿Y yo qué vendría siendo, güey? ¿Como Rulo David? No sé, no sabría quién. Pues es que para los que no conozcan o no sepan el contexto en el que estamos hablando, hace yo, pues Rulo David y Toño Esquinca fueron personajes muy importantes de la radio en los 90s en México. Yo creo que todavía, ¿no? Y también Rulo en los 90s, Toño Esquinca más en los 2000. Con sus frases domingueras chavorruqueras, ¿no? Pero yo creo que a mí sí me gustaba Toño Esquinca. Rulo ya no lo pude escuchar, pero sí, tengo gratos recuerdos yendo en el carro y escuchando a Toño Esquinca por las frases del día. Pues son buenas frases, de esas que pones a pie de foto de Instagram o de Facebook siempre que subes una foto. Hay gente que, no mames, no entiendo de dónde saca tantas putas frases domingueras, cabrón. Y terminan con palabras que muchos a lo mejor ni conocen, güey. Imagínate tu tía Lupita que vive en Tabasco, güey. Qué chingada madre va a saber qué es la resiliencia, cabrón. Ponen que cada amanecer sea diferente. Pues claro que cada amanecer es diferente, ¿no? ¿Acaso estás diciendo que las personas de Tabasco no conocen la resiliencia? Si hablamos en cuestiones meteorológicas y que los han golpeado los huracanes, a huevo que sí conocen esa palabra, güey. Sí, claro. Entonces, más bien no conocen ellos le llaman seguir para adelante, ¿no? Seguir para adelante. Entonces, pues como que luego la gente adopta mucho filosofías que ni siquiera ellos mismos entienden, pero que al oído se oyen muy bonitas, ¿no? O a la vista. Eso me recuerda a una frase que dice el Tao Te Ching. El Tao es la base de la filosofía taoísta que llevan los chinos.
Y en su último capítulo, es un libro de 81 capítulos, en alguno de estos capítulos menciona: las palabras bellas no son verdaderas. Las palabras verdaderas casi nunca son bellas. Está fuerte. Y es real. Está muy fuerte, pero... Entonces imagínate qué tipo de filosofía se maneja en estos cabrones, los chinos, que pues en la actualidad, dentro de su filosofía y dentro de su ámbito, pues ellos son los pobladores del mundo. Y volteando a las esquinas en todos lados podemos cerciorarnos que es cierto. Sí. Entonces este tipo de filosofías provienen más de lo que se puede observar, de lo que tú puedes observar a través de la matemática del universo. Y esta matemática del universo nos menciona que estamos en un campo repetitivo, cíclico. Estamos dando vueltas alrededor del Sol. Y entonces toda nuestra vida es cíclica. De alguna u otra forma, nosotros cuando empezamos a adquirir conocimiento en este plano holográfico, vamos observando que todo va siendo cíclico y que dentro de este ciclo nosotros vamos cosechando un aspecto positivo o un aspecto negativo dependiendo de qué es lo que hayamos hecho nosotros. Por eso las decisiones que nosotros tomamos, al repercutir en todo nuestro entorno, nosotros también las podemos mejorar. No dudo que Gloria Trevi haya tenido pues un cierto grado de análisis en el aspecto de la corrupción de menores, ¿no? Porque todos somos humanos, y también no porque uno haya efectuado uno de los actos más viles, no quiere decir que uno no tenga la capacidad en poder autoanalizar y regenerarse, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, eso sí tienes y llegas a esa conciencia. Sí, son muchos años, ¿no? De autoanálisis. Si terminas de ser corruptor de menores para ahora ser defraudador fiscal, pues vas evolucionando, ¿no? Vas, es como aquel señor, ¿no? Que golpea a su mujer y dice, es que me dolió más a mí que a ella. Entonces, es muy complicado ya para darle carpetazo porque este podcast tiene que llamarse El odio de Asael y Carlos hacia Gloria Trevi. No, es que yo no odio a Gloria Trevi, güey. Yo en ningún momento he dicho que odio a Gloria Trevi. Bueno, yo abiertamente lo digo, sí la odio, pero tampoco es como que... Entiendo, pero yo creo que también el engancharse a ese tipo de cosas son las que hacen que todo se vaya al carajo. Ese tipo de cosas que hacen que todo se vaya, porque pierdes energía. Sí, claro. Entonces entiendo el enojo de mucha gente en contra de Gloria Trevi por ese olvido que hay, pero pues también creo que ese tipo de casos pues se pueden trabajar, ¿no? Sí. Y ahorita pues no está, no te digo, no odio a Gloria Trevi, ¿no? ¿Y por qué pero tienes... es el tipo de expresión que en este momento estoy emitiendo por todos los conceptos y la información que tengo, ¿no? Sí. Entonces, de alguna u otra forma, lo más complicado que en mi vida he podido hacer es ser objetivo, y trato de alguna u otra forma ser objetivo en todos los aspectos, porque como te repito, no creo que haya bueno o malo. Hay malas decisiones solamente. Pues es que lo bueno y lo malo son conceptos humanos. Sí. Yo creo que dentro de un constructo social ya sabemos qué cosas están bien o qué cosas están mal dentro de estos aspectos sociales, que ya terminan dentro de los aspectos morales.
Es un tema muy profundo del cual estaremos, yo creo que, hablando en cada uno de estos episodios del podcast, como vayan saliendo. Pero pues sí, finalmente la moraleja del día es que todo en esta vida se paga, nadie se va sin saldar su cuenta en este mundo, en este planeta, en el aquí y ahora. Entonces, partiendo del aquí y ahora, el aquí es que tengo la segunda dosis, y el ahora que tal parece que estamos viendo que la pandemia se va desvaneciendo poco a poco, como burbujas reventándose en la superficie de bombas de jabón. como bombas de jabón, de la película Hooligans. Muy buena película, ampliamente recomendable, más si eres futbolero, que tiene un soundtrack demasiado bueno con bandas de el Britpop, Los Stone Roses, Oasis, y que me lleva a que vamos a ir a ver a Oasis, a ver el documental de Oasis el jueves. Vamos a ir a ver a Oasis. ¿Qué documental es, mi querido Carlos? Oasis Live at Kinnear Park, 1996. Yo sí me gusta mucho Oasis, no soy tan fanático como tú. ¿Podrías ampliarnos un poco qué es lo que vamos a ver este jueves en este concierto? Historia pura, aquí y ahora. Historia pura. Un concierto en el cine. Un concierto en el cine. Nunca he visto un concierto en el cine. Sí, yo ya van varias veces que voy al cine a ver conciertos, y es diferente, es padre, pero este es más que concierto, es un documental. Entonces, pues quiero hacerme no quiero como emocionarme tanto, pero sí estoy emocionado, eso es evidente. Hay muy buenas críticas, ya estoy compartiendo en mis redes sociales un poco de la publicidad. Entonces, claro que estoy emocionado, lo vuelvo a repetir. Tengo esa sensación de como si los fuese a ver en vivo. Entonces, va a estar bueno. Si tienen la posibilidad de verlo, vayan al cine, pero las entradas están agotadas. Cabe mencionar que Carlos es uno de los más grandes admiradores de Oasis, a lo cual hay cuestiones muy irónicas dentro de eso, porque pues nunca viste a Oasis en vivo. No, entonces hasta la fecha sigo sintiendo ese vacío que no va a reemplazar nadie ni nada hasta que regresen al escenario y digan thank you very much for coming tonight, sí, Mexico City. Que este documental es como si vieras Oasis. Pues es que es padre que grupos que sean de tu agrado sigan tan vigentes en estas nuevas generaciones, porque como lo decía Noel Gallagher, este es un parteaguas de la música moderna y lo que había antes de, ¿no? Porque pues en 1996 no existían redes sociales, existía el internet, pero no tenía el boom o el alcance que tiene ahora. Entonces, que reúnas 500,000 personas en 2 noches en un país tan pequeño como es el Reino Unido, pero con gran relevancia a nivel mundial, pues te habla de que fue un suceso importante que marcó una generación
y hizo que vinieran más generaciones. Como dato, 1 de cada 10 británicos buscó entrada. 1 de cada 10 británicos. Buscó entrada para estar en ese evento. Wow. Solamente Queen, Pink Floyd y Robbie Williams han tenido el lujo de decir que abarrotaron Kenilworth Park. Es un lugar muy emblemático como Hyde Park, como Wembley, pero este tiene más relevancia porque, pues te digo, marca el inicio y el final de una época en la música y en la cultura pop de los 90s. Entonces, pues claro que estoy emocionado, una vez más lo vuelvo a comentar. Y cae en buen momento. Siempre la música la he visto como sanadora del alma, como una catarsis. Para mí ir a un concierto con sus pros y sus contras, aunque a veces tenga más contras que pro, me cargan de mucha energía. Te encuentras a un Carlos más eufórico, más emocionado, más nostálgico que normalmente al Carlos que no asiste a conciertos de su interés. Entonces ahí estaremos el jueves. ¿Qué crees que le haya dejado Oasis a la música? ¿O por qué? ¿Cuál ha sido el impacto de Oasis para las generaciones después del 96? Yo creo que se vuelve una banda con tintes épicos a la par de Led Zeppelin, de los Rolling Stones, de The Who, porque habla que son pocos los grupos que marcan una época. También es un poco controversial porque pues la soberbia de Oasis en cierto punto ha llegado a mencionar que pues son más grandes que o fueron más grandes que los Beatles, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que los Beatles me emocionaron para ver una película en Cinépolis? Sí, pero es desde un aspecto global hay más personas que conocen a los Beatles que a Oasis. Eso es una realidad. Sí. Entonces, desde ese concepto también entiendo el cariño que se le tiene a la banda, pero en un aspecto real es muy controversial hablar de estos aspectos, ¿no? Porque no son más grandes que los Beatles, o tal vez en su momento llegaron a ser un logro mayor que los Beatles. ¿Cuántos Beatles siguen vivos? 2. Paul McCartney y Ringo Starr. Pues te puedo decir que ninguno de Oasis ha muerto. Entonces, parafraseando a Homero Simpson, entonces, si eran tan buenos, ¿por qué se murieron? Sí, pero Oasis no es el mismo grupo de antes, o sea, no Han tenido... no es su base original. Sí, los músicos han cambiado, pero el sonido son los hermanos Gallagher. Que hablando de arrogancia, cuando ellos estaban en el punto más grande de su carrera, le preguntaron a Liam si estaban bien enfundadas las comparaciones que en su momento hizo John Lennon con Jesucristo. No sé si conozcas la frase de que John Lennon dijo que los Beatles eran más grandes que Jesús. No, dijo que llegaron a ser más famosos que Jesús. Y a lo que Liam Gallagher respondió cuando había sido la última vez que Jesucristo había hecho un disco bueno. Entonces, partiendo de eso, yo creo que también la arrogancia te da un plus. Me gusta esa parte de los verdaderos fans de las bandas, porque en estos tiempos no sé si sea benéfico o sea,
como se dice, desgraciadamente o afortunadamente, pero ya no veo ese mismo fan que se veía en esos tiempos por las bandas, por ejemplo, de ahora. No veo esa emoción, ese entusiasmo, por ejemplo, la emoción que antes te causaba el que, por ejemplo, viniera metal, por ejemplo, los Rolling Stones, que a mí me tocó. Nos tocó. Sí, pero déjame explicarte el punto. La emoción primero de ver que iban a venir, ver en internet o en un papel, en una revista, que iban a vender, a tener la venta de boletos, porque antes era la emoción primero de ir a comprar los boletos y ver si alcanzabas, y dentro de esta emoción había otras partes que era irse a formar incluso a veces días antes, una noche antes o desde la mañana, y a ver si alcanzabas. En estos tiempos ya no es así, no veo ese tipo de emoción, de contacto, sino que veo pura hipocresía. La mayoría de las personas, cuando por ejemplo llega a venir los Pixies o llega a venir The Cure, los que van a verlos no son los verdaderos fans, los verdaderos fanáticos. ¿A China por qué? Yo fui a ver a The Cure y a los Pixies. Sí, pero me refiero en general, porque el acceso que ahora se tiene a los boletos es diferente. Entonces, si tú no tienes acceso a internet o acceso a una tarjeta de crédito, no alcanzas. Aunque los verdaderos fans, que obviamente también tienen acceso económico, pues tienen los mejores lugares, ¿no? Como entonces, aquí mi querido Azael, ¿puedes presumirnos dónde viste a los Stones en 2006? Los vi en el For Sol. Papi, ¿en qué? Solo te voy a hacer con esto que nuestros escuchas se den al alcance. ¿Te encontraste a Emilio Azcárraga por ahí? Claro que no. ¿Te encontraste a Carlos Slim? No, claro que no. Bueno, no, o sea, con los personajes que acabo de citar, se puedan dar una dimensión de qué localidades traía el buen Azael. ¿Qué localidades traía Sasa? Fila Cero. Fila Cero. La puta madre. La puta madre. Fila Cero. Si no se iba bien en la universidad. Y fíjate que muy interesante, porque incluso en ese tiempo te ganabas el derecho al boleto. O sea, esos boletos tú tenías el derecho a ganártelos. Y para eso tenías que estar inscrito a una empresa de Carlos Slim, en la cual tenías que contestar una encuesta y después ver si acertabas a todas las preguntas. Y de ahí te daban el acceso. Entonces ahí ya no tenías. Es que no tenías opción. No tenías opción. O era así, era tomarla o tomarla, ¿no? Pero fíjate, por eso te digo, o es porque eres muy fan, que los vas a ver, o es porque eres muy fan pero no tienes el acceso. Sí. Cabe mencionar que meses antes yo había comprado un boleto para ese mismo concierto, pero obviamente no me tocó en esa fila cero, sino unos lugares atrás. Entonces sí traíamos con queso las enchiladas. Bueno, pues era mi cumpleaños. Bueno, qué buena lead, ¿no? De tus papás de traerte a los Rolling Stones por tu cumpleaños, ¿no? Hombre, siempre se va a agradecer. Fíjate qué caso tan curioso, porque me tocó ver a los Stones contigo 10 años después. Fíjate, 10 años después. Como aquella canción, ¿no? De los Rodríguez, de si 10 años después, ¿me permites ponerla? Fíjate que ese concierto me conmovió hasta el alma.
Tú fuiste testigo presencial de cómo me conmovió el concierto al grado de llegar a las lágrimas, a la embriaguez. Al llanto. A las lágrimas, la embriaguez fue... La verdad, para los que estuvimos ahí y que somos... Tú me puedes considerar un fan de Hueso Colorado de los Rolling Stones, así como de Oasis. No, porque la historia de los Rolling Stones es muy grande. Obviamente, por eso, sí, o sea... fan de Hueso Colorado, no sé, güey. Yo creo que por ahí vas. Pero obviamente de Oasis sí. Pues fíjate que ya acá entre nos, como plática de amigos, siempre he sido mucho más fan de los Stones que de Oasis. Aunque ahora que me lo mencionas, yo creo que igual sí, porque sí he debatido varios datos contigo de los Stones y sí ha sido certero y puntual. Lo que pasa es que mucha gente adulta, cuando digo adulto, hay que resaltar que yo soy un adulto de 30 años. Pero, ¿qué crees, Sasa? Amigos que nos escuchan, yo siempre... Han cambiado muy pocos gustos musicales desde que tengo yo 15 años a la fecha. Y siempre me he identificado con la música de los Stones porque siempre terminan siendo para mí un motivo de rebeldía, de ser contestatario, de ser aquello que es políticamente incorrecto. Entonces... a mí me mueven mucho esas letras. Por ejemplo, Give Me Shelter, dime si no es un himno a lo que sucedía en el contexto social de los 60s. Claro que sí. Entonces yo cuando los veo, por ejemplo, cerré un círculo muy grande que era el de la nostalgia. Porque cuando los ves en vivo, ves ya cuerpos arrugados, pero ves almas jóvenes. Decía tu hermano Iván que la enseñanza más grande de los Stones es que siguen vivos gracias a que siguen alimentando sus almas jóvenes de todo ese fervor que... En este caso los 5 Stones que sobrevivían en aquel entonces congregaban. Porque suena un cliché, pero tiene mucha razón esa frase de se arruga el cuerpo, pero el alma no. En ese tenor, créeme que así yo tenga 60 años, siempre seguiré diciendo que los Stones son parte de mi música. Aunque no viví en que no soy contemporáneo de ellos. Es lo mismo que te pasa a ti con Bob Dylan. Es lo mismo que le puede pasar a alguien que le gusta Vicente Fernández, pero creció en el contexto y se educó. Claro. Entonces, claro que soy súper fan de los Stones porque apenas que murió Charlie Watts, pues obviamente guardas proporción, pero pues te duele porque se está yendo gran parte de tu, ¿cómo decirlo sin sonar dramático? Se está yendo gran parte de tus recuerdos, se va gran parte de sensaciones que sabes que no volverán a ser las mismas. Es como cuando murió Diego Armando Maradona, mi teléfono sonaba y sonaba y sonaba como si hubiese muerto un familiar mío. Caray. Tuvo gran relevancia la muerte de Maradona a la gente que me conoce porque saben que Diego Armando Maradona para mí representó la antítesis del futbolista, el futbolista que dejaba lágrimas, pero lágrimas de un hombre que quiere ganar, que siente sangre que tenía que derramar,
trampas que tenía que hacer. Entonces se vuelve parte de lo que tú eres como adolescente y vas creciendo, cómo vas adoptando ciertos personajes que comulgan contigo, ¿no? Obviamente si hablamos el aspecto negativo, pues Maradona siempre se le relacionó con las mujeres. ¿Tú crees que Maradona haya pagado todos sus karmas? Te voy a contestar con una frase que escuché que algún argentino dijo por ahí. Dijo, no importa lo que el Diego haya hecho en su vida, lo que realmente importó fue lo que el Diego hizo por la mía. Entonces, con eso te respondo que no me interesa saber si pagó sus karmas. El tipo ya está muerto. Y tal vez para los que le quedó a deber una, ya su gran consuelo es que el Diego ya está, ya yace 3 metros bajo tierra. Entonces, te regreso a la frase, no importa lo que Maradona haya hecho. Diego Armando Maradona está a fuego lento en el infierno. Probablemente, o está los regates que hace Lionel Messi o Neymar o Mbappé. Lo podemos ver de diferentes puntos de vista y es contradictorio porque estamos hablando de que Gloria Trevi fue una persona muy nefasta, como lo puede ser Diego Armando para mucha gente. Ahora, hay que poner las cosas con su respectivo peso. ¿Cuándo fue la última vez que Gloria Trevi hizo campeón del mundo a México? Pero ¿sabes? Obviamente nunca, pero eso no es importante, ¿no? Está dentro de las cosas más importantes. De lo menos importante. De lo menos importante, ¿no? Entonces, en ese caso no creo que haya comparación. Sí, y claro. Cuando Maradona, pues, obviamente, por eso yo creo que el título al mejor futbolista del mundo es Pelé. Para ti. Para mucha gente, deportivamente, estadísticamente, obviamente entiendo el actuar porque es humano. Y es muy complejo porque también no se puede llegar a decir que Pelé no haya tenido errores, ¿no? Bueno, ninguno de los hijos del Diego está en la cárcel. Ninguno de sus... Ya es que muchos padres se condenan cuando alguno de sus hijos va a prisión en el decir que fue un mal padre, ¿no? Entonces, yo siento que Pelé fue bueno, pero no causó el impacto que tuvo Diego Armando Maradona. Pelé no tiene su religión. Pues sí, son antagonistas, ¿no? Antagonistas, pero ya para cerrar el podcast, siempre me declararé fan de los antihéroes. ¿Qué es un antihéroe? ¿Qué es un antihéroe? Yo creo que la palabra lo describe perfectamente. Es un héroe, pero con cosas negativas que lo hacen ser algo terrenal, algo como un Diego Armando Maradona, muy bueno, pero con defectos que todo ser humano tiene: la codicia, la avaricia, la gula, el degenere, la lujuria. Los Rolling Stones son unos antihéroes. Los hermanos Gallagher son unos antihéroes, porque cuando hablamos de personajes como Damon Albarn, de Blur, de Tom York, son personas que siguen aportando a la música de manera más pragmática, con
con aportaciones entre comillas positivas, sin meterse en tanto fango, y los Gallagher, sin la preparación que ellos tienen, se comieron al mundo, pero con sus defectos. Cuauhtémoc Blanco es un antihéroe, aquel jugador que se vestía de verde y se echaba un país al hombro, al jugador que cada 8 días con la camiseta de la América le hacía túnel a tus defensas y festejaba el gol provocando a la tribuna. Eso es un antihéroe. Quentin Tarantino es un antihéroe. Aquel tipo que no tiene una formación estudiantil de cine como Francis Ford Coppola o como Martin Scorsese, pero que hizo lo que está al nivel de ellos sin tener tanta preparación, siendo pasional, amando lo que hacen y siendo bueno, siendo humanos. Siendo humanos, porque finalmente todos admiramos a la gente rica y famosa, exitosa, pero los idealizamos como lo que son, famosos y exitosos. Pero cuando idolatras también a la persona, porque no deja de ser un ser humano como tú o como yo, con defectos y virtudes, tiene más peso. Eso te convierte en un antihéroe. En un antihéroe. ¿Tú qué eres en esta vida? ¿Un héroe o un antihéroe? No lo sé. Estamos por investigarlo. ¿Tú qué crees que sea? ¿Un héroe o un antihéroe? Pues yo creo que un antihéroe. Fíjate que ese es el halago más bonito que, a pesar de que me tiraste flores al inicio del podcast, me quedo con este halago de ser un antihéroe. Claro que mucha gente me pregunta, oye, ¿qué pasaría si fueras tú millonario, ¿no? Siempre digo, pues primero le pagaría la educación universitaria a mi hija en una buena universidad. Segundo, yo creo que seguiría siendo la misma persona que soy ahorita. Eso lo veremos cuando seas millonario. Hasta no hacerlo. Muchísimas gracias en este primer podcast, Keith. Los dejamos con Riders on the Storm. Carlos, un gusto y un placer. Hacia él el gusto y el placer es mío, esperando que este podcast sea de su agrado y que a donde quiera que vayan, siempre vayan con la conciencia tranquila. Y como dice Memo Canales, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Buenas noches.